En este video nos vamos a centrar en la respiración celular, que es una vía metabólica especializada en la obtención de energía. Podemos partir de diferentes moléculas orgánicas, como proteínas, carbohidratos o lípidos, y mediante procesos de oxidación en diferentes vías catabólicas vamos a estar liberando energía que la célula puede utilizar para diferentes procesos. Nos vamos a focalizar en la oxidación de la glucosa. Esta molécula, compuesta por 6 carbonos, cuando se oxida en el proceso de respiración, en presencia de oxígeno, libera agua y anhídrido carbónico. La respiración consta de 3 etapas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa. En las células eucariotas, que existen diferentes compartimentos, estas vías se dan en diferentes sitios. La glucólisis es una vía citosólica que se da en el citoplasma de las células, mientras que el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones están asociadas a la mitocondria, que es un organelo especializado en la obtención de energía. La glucólisis es la primera etapa de la respiración. Parte de una molécula de glucosa y en 10 reacciones sucesivas esta molécula se oxida generando 2 moléculas de piruvato, una molécula que contiene 3 carbonos. Durante el proceso existe una etapa de inversión de energía donde la célula tiene que gastar 2 moléculas de ATP para oxidar a la glucosa y luego una etapa de recuperación donde se obtienen un total de 4 moléculas de ATP. El balance total entonces de esta etapa es 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. La glucólisis entonces es una etapa compleja, con 10 reacciones, donde el producto de la primera reacción es sustrato de la siguiente. Cada reacción es catalizada por una enzima diferente y cada una de estas enzimas está altamente regulada. En este curso no vamos a entrar en el detalle bioquímico de todos los procesos que transcurren, pero es un proceso complejo. En la glucólisis obtenemos piruvato. Esta molécula de 3 carbonos es transportada a la mitocondria. En la mitocondria pierde un carbono como anhídrido carbónico en una reacción de descarboxilación, transformándose en acetilcoenzima A. La coenzima A entonces transporta el grupo acetilo hacia el ciclo de Krebs que ocurre en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico, es la segunda etapa de la respiración y permite continuar la oxidación de la molécula de glucosa. Parte entonces del grupo acetilo unido a la acetilcoenzima A y por diferentes reacciones termina la oxidación hacia anhídrido carbónico. Es una vía muy importante, ya que en ella convergen vías catabólicas y vías anabólicas. Muchos de los intermediarios del ciclo de Krebs son intermediarios de síntesis de diferentes compuestos. En esta vía, por molécula de glucosa, se liberan 2 moléculas de GTP, que es un análogo a ATP y de hecho se puede transformar en ATP, y diferentes transportadores de electrones, como el FADH2 y el NADH. La tercera etapa de la respiración celular consiste en la cadena de transportadores de electrones o fosforilación oxidativa. Es un proceso que está asociado a una membrana plasmática. En las células eucariotas se da en la membrana mitocondrial interna. Consiste en una serie de transportadores, generalmente de naturaleza proteica, que son capaces de aceptar electrones y transferirlos en última instancia a la molécula de oxígeno generando agua. Durante la glucólisis y durante el ciclo de Krebs se liberan electrones. Las moléculas intermediarias entre estas etapas y la cadena de transportadores de electrones son justamente los transportadores de electrones NADH y FADH2. Los electrones se transfieren de un transportador al otro hasta llegar finalmente al oxígeno. Durante todo este proceso se genera un gradiente de protones. Los protones comienzan a acumularse en las mitocondrias en el espacio intermembrana. En conclusión, el transporte de electrones genera un gradiente de protones a ambos lados de la membrana y este gradiente de protones es utilizado por la célula para la síntesis de ATP. Es un proceso que se conoce como quimiosmosis. Existe una proteína especializada, la ATP sintasa, que está acoplada a la membrana, que permite justamente la síntesis de ATP. En resumen, la respiración consta de 3 etapas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transportadores de electrones. En este proceso, la molécula de glucosa se oxida, perdiendo electrones, y se genera una gran cantidad de energía como moléculas de ATP, además de poder reductor. Durante este proceso se libera anhídrido carbónico y se utiliza oxígeno como aceptor final de electrones. Es un proceso que está altamente regulado y permite a la célula generar hasta 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa.